Porque esta carne te puede llevar al infierno. Hello. Entonces una iglesia que vive la carne, esa iglesia va a caer. Porque hay pastores que en vez de alimentar la iglesia se le está destruyendo. Hello, ¿por qué? Porque están viviendo en la carne, viviendo para el alma, pero no para el espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Siempre te hemos invitado. En esta ocasión es un ministro que caiga una palabra. Estuvimos por aquí unas veces. Yo sé que será de mucha bendición para ustedes. Dejaré el ministro Gregory Guzmán que se esté presentando a la hora de la unción. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en nombre de Jesús. Cada vida, cada persona cual que me está escuchando. Es un placer para mí estar aquí por segunda vez. Amén. Le habla a su hermano Gregory Guzmán y pertenecemos a la iglesia Casa de Oración Segunda, la Biblia, el ministro de Pastor Jorge Real. Dios mío, esto aquí se va a poner serio, así que abríguese bien. Si está haciendo frío, agarre, prepare un cafecito para que preste atención a la palabra que se va a soltar. Este ministro carga una palabra de reino. Yo sé que las aguas se van a dividir, así que prepárese. Aquí se habla lengua, se sacude, aquí se profetiza y cualquier cosa puede suceder. Así que en el mismo tenor le pasará el ministro Gregory para que así esté iniciando. Amén. Yo te bendiga una vez más. Quiero compartir una palabra del Señor, es en Romanos capítulo 8, amén, y vamos a ministrar. La palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque son verdad y son vida y son alimento a vuestras almas, a nuestro espíritu. Amén. Profeta, yo quiero poner un tema a este mensaje. ¿Cuál será el tema? El tema es, deja de vivir conforme a la carne para vivir conforme al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo, gloria a Dios, al romano, diciendo, todos aquellos que andan conforme a la carne les puede visitar la condenación. Uf. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo aquel creyente que anda andando en el Espíritu, una vida espiritual, integridad, en justicia, para él no puede visitarle la condenación. Pero el apóstol Pablo diciendo, si todo aquel que anda conforme a los deseos de la carne, de este mundo, puede visitarle la condenación. Wow. Sí, aunque esté en Cristo, aunque esté dentro de la iglesia, gloria a Dios, le puede visitar la condenación. Porque los deseos de la carne lo están llevando al mundo. Wow. Entonces, necesitamos una generación en este tiempo que deje de vivir conforme a la carne para vivir conforme al Espíritu. Sí. Si tú no estás viviendo conforme al Espíritu, entonces la revelación del cielo tú no la puedes recibir. Uf. Porque la mente humana se está ocupando de los deseos carnales. Entonces, mientras tu mente trate de recibir la revelación del cielo, no vas a poder. Porque la mente está ocupada en los deseos de este mundo. Santo. Por eso te vengo a decir, deja de vivir conforme a la carne para vivir conforme al Espíritu. Y tú, aquel que está viviendo en el Espíritu, trate de vivir siempre viviendo en el Espíritu. No desmaye. Aunque tú veas los vientos tan fuertes que te sacuden, nunca dejes de vivir conforme al Espíritu. Wow. Para vivir conforme a la carne. ¿Cómo yo puedo dejar de vivir una vida espiritual para vivir conforme a la carne? Wow. Donde la carne me lleva a la condenación. Sí. Me lleva a pecar. Me lleva a alejarme de la presencia de Dios. Yo tengo que vivir conforme a una vida espiritual para poder conocer el reino. Dios mío. Para poder entrar al reino de los cielos. Y yo creo que aquí pueden entender lo que estoy hablando. Porque en este tiempo hay mucha condenación o mucha gente cayendo porque se han dejado de vivir conforme al Espíritu. Dios mío. Y vengo a decir, el versículo 5 dice, todo aquel que de la carne piensa en las cosas de la carne, pero lo que es el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Dando a entender, si yo vivo una vida espiritual, todo lo que voy a pensar, todo lo que voy a emprender, sí, es las cosas espirituales. Wow. Pero si yo me ocupo de las cosas de la carne, ¿qué es lo que voy a emprender? Dios mío. Es la carne. Sí. Voy a manifestar las obras de la carne.
Pero si yo soy del Espíritu, como dice Romanos 8, 6, dice, ocuparse la carne es muerte, por ocuparse el Espíritu es vida Y paz. y paz. Dando a entender, profeta, que si yo me ocupo de la carne, yo voy a tener una derrota. Sí. La condenación, como dijiste al principio, me vas a visitar. Wow. Pero si vivo en el Espíritu y me ocupo de la cosa espiritual, tendré grandes victorias, Dios mío. grandes milagros. Entonces, voy a vivir en victoria, voy a emprender y la unción de Dios se va a manifestar sobre mí. Dios mío. Si yo quiero vida y quiero paz, tengo que ocuparme del Espíritu. Hay gente que quieren tener victorias, pero no quieren vivir en el Espíritu. Ay, Hay gente que quieren que Dios lo use, pero no quieren vivir en el Espíritu. santo. Hay gente que quieren ver milagros, pero no quieren dejar los deseos de la carne. Para yo ver los milagros del cielo, tengo que dejar los deseos de la carne. Uf, Dios mío, muy impresionante. Escuché al ministro hablar de la obra de la carne, hablando del espíritu. Dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Y Jesús en un momento subió a los discípulos al monte Getsemaní y le dice, orad conmigo aquí, aunque sea. Y dice que de repente Jesús se retiró a un tiro de un arco y comenzó realmente a Jesús está orando, los discípulos se durmieron. Dice que Jesús lo visitó varias veces. Dijo, no podéis orar conmigo una hora. Dice que la carne, Dios mío, no se arrepiente, Dios mío, siempre se revela. Y Dios siempre lo que anda buscando, un hombre que vive en el espíritu, un hombre espiritual. Porque cuando tú vives en el espíritu, tú conoces a Dios, tú entiendes cuando Dios te está hablando. Pero está pasando algo con esta generación, es que se deja dominar por la carne y no la quebranta. Por eso Jesús fue llevado por el espíritu, ¿dónde? Al desierto, para ser tentado por Satán, dando a entender que el desierto no se pasa en la carne, el desierto se pasa en el espíritu. Dios mío. Entonces tenemos muchos creyentes pasando desierto en la carne, por eso se quejan. Ahora bien, Jesús nunca se quejó en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba en el espíritu. Ahora, ¿cómo podemos estar en el espíritu? Vivir una vida íntegra delante de Dios, una vida consagrada. Pero pasamos más tiempo, Dios mío, con nuestra mentalidad carnal en vez de la mentalidad espiritual. El apóstol Pablo expresa diciendo que tenemos la mente de Cristo, dando a entender que tenemos que renovar vuestro entendimiento, vuestra mentalidad, para pensar las cosas del espíritu. Todo aquel que tenga mentalidad carnal, lo que va a pensar lo carnal. Claro. Pero aquel que tenga mentalidad espiritual, lo que va a pensar es las cosas del espíritu. Entonces, ¿cómo podemos combatir las cosas de la carne? Estando en el espíritu, viviendo para Dios. El que vive en el espíritu golpea este mundo. Alaba a Dios. Entonces lo que Dios está levantando es una generación de Pablo que vive en el espíritu. Una generación de Pablo que entienda cómo enamorarse más de Dios. Por eso hay gente que siempre peca, falla. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida carnal, no espiritual. La gente está como la Gálata. ¿Cómo tú ves la Gálata? Comenzaron en el espíritu, pero terminan en la carne. Lo que el Señor está expresando aquí, no podemos accesar a dimensiones mientras tú estás viviendo en las cosas de la carne. Nunca alimentes tu carne más que el espíritu. Hello. Porque hay gente que dice, yo soy templo del Espíritu Santo, pero vive más en la carne que en el espíritu. Entonces, ministro, ¿cómo podemos nosotros accesar a dimensiones, a niveles y conocer más a Dios? Viviendo en el espíritu. Dios, no habla de esa gente para que entiendan. La palabra de Dios dice, profeta. Sí. Romanos capítulo 8, su versículo 8, dice, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué? Dios mío. Porque están agradando al mundo, no están agradando a Dios. Se fueron. Si yo le estoy agradando al mundo, le estoy diciendo, estoy agradando estoy obedeciendo a Satanás. Wow. Sí, pero si estoy agradando al Espíritu, gloria a Dios del cielo, entonces estoy agradando al reino de los cielos. Entonces, los milagros se van a manifestar en mi vida. El fluir de Dios se va a manifestar sobre mí. Mis ojos verán las promesas del cielo. Wow. Pero si estoy agradando la carne, yo no voy a ver las promesas que Dios me ha dado. Santo. Hay gente que quiere ver promesas. Hay gente que quiere ver promesas de Dios, pero no quieren dejar los deseos de la carne. Ay, Padre. Y Dios no trata con carne porque Dios es espíritu. ¿Sabe? La Biblia dice, el que se une a una ramera, con él una ramera. Sí. Pero el que se une al espíritu, con él es un espíritu. Dice Romanos 8, 9, el que se liga al espíritu de Cristo, con él un espíritu. Wow. Si tú no tienes el espíritu, el que levantó a Cristo de los muertos, entonces no pertenece a él. Wow. Y si yo puedo
depender de Cristo o ligarme a Cristo, yo debo vivir una vida espiritual. Dios mío. Y hay gente que quieren pertenecer y quieren ligarse con Dios en el espíritu, pero están viviendo de la carne. Ay, ay, ay. Y es un gran error. Es que yo no puedo ver la manifestación del Espíritu Santo si yo estoy alejado de Él. Uf. Y tú decías, gloria a Dios, que mientras tú alimentas la carne, el Espíritu se va a debilitar. Ay. Santo. Mira, yo escuché un video una vez, vi un video que me llamó mucho la atención. Gloria a Dios, que dice una niña, abuelo, ¿por qué tú siempre dices que hay una batalla? Y ella dijo, sí, porque dentro de ti hay dos seres. Dios mío. Hay un cordero y hay un lobo. Y el lobo es la carne, pero el cordero es el espíritu. Y dice la niña, ¿cuál es que vas a vencer? ¿Quién vas a ganar la victoria? Él dijo, mira, depende. ¿Cómo así depende? Que tú alimentes más. Dios mío. Si tú alimentas más que el cordero, el espíritu, el espíritu va a crecer, se va a fortalecer. Wow. Se va a aproverar de la carne. O sea, cuando la carne trate de golpearte, no vas a poder porque está debilitada. Dios mío. Entonces, mientras si tú alimentas más la carne que el espíritu, entonces la carne va a crecer, Wow. se va a fortalecer, y cuando tú trates de orar, no vas a poder porque la carne te está dominando. Uf. ¿Sabe? La Biblia dice, Santiago 1:12, el aventurado del varón que soporta la tentación, por cuanto ya ha resistido la prueba, ahí recibirá la corona de vida Ay. que Dios le ha prometido Wow. a los que le aman. Hay gente que quieren recibir la corona de vida, Sí. pero que no se quieren someter a Dios. Se fueron. Tú no me estás entendiendo, profeta. Dios mío. Hay gente, gloria a Dios del cielo, que quieren que Dios se manifieste, pero no quieren resistir la prueba. Hay gente, gloria a Dios, que quieren que Dios se manifieste, pero no quieren soportar la tentación. Gloria a Dios. Y si tú estás viviendo en la carne, no vas a poder resistir la prueba. Tú no vas a poder resistir la tentación. No, tú no. Mire, 14. Yo quiero que alguien que pueda entender la revelación que vengo a traer en este día. Alabados a Dios. Dios mío. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y de vosotros dirá. Entonces, hay gente, te voy a revelar un secreto. Suéltalo, suéltalo. Para poder yo resistir al diablo, primero tengo que someterme a la voluntad de Dios. Sí. Si yo no me someto a la voluntad de Dios, no voy a poder resistir. Uf. Si el diablo, ¿sabe? Para el diablo correr de mí, yo tengo que primero resistirlo. Sí. Si yo no resisto, el diablo no va a correr de mí. Ay. Ahora, ¿cómo yo puedo someter? Viviendo en el espíritu. Wow. ¿Cómo yo puedo resistir? Viviendo en el espíritu. Si yo vivo en la carne, no voy a poder resistir. No. En mí no va a haber una resistencia. Dice en Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Dios El mío. diablo se vence por la palabra. Uf. Entonces, la arma más poderosa que el creyente tiene es la oración y el espíritu. Dios mío. Y la espada, que es la palabra del Sí. Señor. Porque Satanás, cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, ¿por qué le habló? Le habló por la palabra. Y el mismo Cristo respondió por la misma palabra. Uf. Satanás no te va a venir algo que tú no conoces. O sea, el mismo Satanás va a venir conforme a la palabra para engañarte. Sí. Como engañó a Eva en el principio. Wow. O sea, necesitamos una generación en este tiempo que viva en el espíritu, que deje de vivir conforme a la carne para poder entender lo celestial. Wow. Gloria a Dios para Dios siempre. mío. Y es muy fuerte, ministro. Escuchaste hablar sobre eso, sobre la carne y el espíritu. Y es que nosotros tenemos dos enemigos por dentro. ¿Cómo así, Christopher? Sí, muchas veces Satanás te mete y la carne se revela. Dios mío. Y de la única manera que tú puedes someter la carne es vivir una vida para Dios totalmente. Por eso tenemos que pasar más tiempo en la oración. Porque ahorita yo hablaba cómo alimentar el espíritu. Amén. Y es pasando tiempo en el espíritu, dedicándole tiempo al espíritu. Y hay alimentación que tú tienes que hacer para fortalecerte. El apóstol Pablo expresa diciendo que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. En pocas palabras, la fortaleza viene de Dios. Es necesario tú alimentar el espíritu. El apóstol Pablo se escribió el libro de Romanos, era porque él entendía lo que estaba viviendo en el momento. Dice el apóstol Pablo que lo que ocupaste la carne, ¿qué? Muerte. Muerte.
Por ocuparse del espíritu es vida y paz, dando a entender que si tú te ocupas del espíritu vas a vivir, pero si te ocupas de la carne vas a morir. Hay tanta gente que está muerta y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque están alimentando su carne. ¿Cuántos creyentes que en vez de levantarse están muriendo? ¿Por qué? Porque no están alimentando el espíritu. Entonces el apóstol Pablo revela lo que es un hombre espiritual y una persona carnal. Nosotros somos un ser tripártico, cuerpo, alma y espíritu, dando a entender que tú tienes que alimentar el espíritu. Nunca vive para la carne, sino vive para Dios. Aquel que vive para Dios va a entender los misterios del espíritu. Hay carnales que duran 3, 4, 5 años y no entienden la manifestación del espíritu porque nunca se han despojado de la carne. ¿Cuántos creyentes viven la carne pero no para el espíritu? Hey, hello, en este tiempo, Dios mío, los que van a resistir son gente que viven en el espíritu, amén, no gente en la carne. El apóstol Pablo divide lo que es un hombre espiritual y un hombre carnal. Ahora te pregunto, ¿dónde están los hombres espirituales que piensan en Dios? La gente está descuidando, la gente se está desenfocando y tú debes entender que no te puedes desenfocar. El apóstol Pablo expresa diciendo, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de quién? De la fe. En pocas palabras, Pablo lo que te van a levantar. Cuídate de aquella que vive a tu lado, que duerme a tu lado de la carne. Amén. Y hay gente, hermano, que no le está prestando atención a eso, que esto es peligroso. Y la gente debe entender, esto te puede llevar al infierno. Alaba. Amén. Cuánta gente, Dios mío, pecando y no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque se están descuidando de su perro enemigo. No es Satán. No son los demonios, no el mundo, eres tú mismo. Entonces Dios lo que te ha pedido, cuídate de ti mismo. Que hay gente que no se cuida. Hay gente que se pone la mejor ropa. No es malo, póngase el mejor perfume, pero cuídate de ti mismo. Amén. Porque esta carne te puede llevar al infierno. Hello. Entonces una iglesia que vive la carne, esa iglesia va a caer. Porque hay pastores que en vez de alimentar la iglesia se le está destruyendo. Hello, ¿por qué? Porque están viviendo en la carne, viviendo para el alma, pero no para el espíritu. Dios está buscando una gente que entienda que debe morir a este mundo. Que Jesús le importó más, Dios mío, pasar más tiempo con Dios que pasar más tiempo con la multitud. Amén. Y a este creyente le hace más falta pasar más tiempo con los seguidores que pasar más tiempo en el espíritu. Hello. ¿Cómo es posible que tú das más tiempo, Dios mío, a quizás las prédicas, quizás a la agenda, quizás a la cruzada, que pasar más tiempo en el espíritu? Hello. Satán le teme más miedo o tiene más miedo a una gente que vive en el espíritu, no una gente que viva para la multitud. Aquel que viva para la multitud no le importa el espíritu. Hello. Por eso Jesús siempre pasaba tiempo en oración. ¿Por qué pasaba? Porque él entendía que era importante alimentar el espíritu. Entonces los demonios no te respetan porque tenga agenda. Los demonios no te respetan porque tenga cruzada. Los demonios te respetan porque vive una vida. Dime quién tú eres cuando un demonio se te pare. Dime quién tú eres cuando te preguntes dónde tú pasas tiempo. Llama en el monte o chateando. Hello. Porque hay gente, hermano, que ya perdieron la condición. Pregúntame por qué. Dime por qué. Porque no pasan tiempo en oración. Un hombre en el espíritu ora. Un hombre en el espíritu pasa tiempo con Dios. Un hombre en el espíritu entiende dimensiones. Un hombre en el espíritu escucha la voz de Dios. Hay gente que ya no escucha a Dios porque no están en el espíritu. Ministro, no podemos perder el tiempo con gente que no ame las cosas de Dios. Entonces, ministro, Dios del cielo, yo quiero que tú le expliques a esta gente cómo tú pudiste resistir este año con tanta batalla y guerra. Wow. Con lucha en la carne, con enviaciones, con tentaciones. Explícale a esa gente cuál es el secreto para mantenerse de pie. Dios mío, pero yo mismo estoy haciendo trastornado. Dios mío. Mira, ¿sabes cómo yo puedo resistir este año? Unos momentos fue sacudido muy fuerte. Aún con mis propios sentimientos me sacudieron, me golpearon fuertemente. Ahora voy a ver. Te voy a declarar porque hubo una resistencia. Sí. La Biblia dice en Mateo 26, 36 adelante, dice que cuando Cristo fue a un lugar llamado Getsemaní, dice que tomó a Pedro y a Juan, dice que los puso aparte, dice, ¿verdad? Aquí mientras yo voy allí. Ahora, y lo que me llama la atención, dice el Jesús, Padre, si es posible, ayúdame a pasar esta copa, pero no que sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Dice más para abajo, dice, ¿verdad? Y orar para no caer en tentación.
y cuando leo esto, me voy al monte y comienzo a orar, a interceder. Aprendí a amanecer de rodillas, orando, intercediendo, velando, estar despierto. Porque la palabra velar, está despierto, está atento, orando. ¿Sabe por qué los discípulos se durmieron? Porque no estaban velando. Por cuanto iban alimentados mucho la carne, no pudieron velar. Su espíritu estaba desmayado. Y fue fuerte, fue duro este año, de verdad que sí, para mi vida. Pero me mantuve orando, intercediendo en tiempo de lluvia. Me metí a un monte, tenía que cruzar una cañada. Y por la columna, por la cintura, tenía que pasar. Gloria a Dios, la cañada me daba el agua. Profeta, tenía que amanecer moscado, el pantalón lleno de agua en los montes, ayunando, orando, gritando a Dios. Porque fue duro, tremendo, siendo sacudido por causa de mi ministerio, la integridad. Y son cosas profundas que realmente quizás no sea el tiempo de revelarlo, pero no fue fácil. Ahora, para poder mantenerte de pie, tienes que estar orando, intercediendo. Efesios 6, 13 dice, por tanto, toman toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Wow. Sí, para yo tener una resistencia, primero yo tengo que revestirme de toda armadura, de toda coraza. Y ¿sabe por qué hay gente que no están resistiendo las tentaciones? La prueba, gloria a Dios, porque no se están revirtiendo de toda autoridad, de toda coraza. Y gloria a Dios, y yo, gloria a Dios, me entré a la presencia de Dios, me olvidé de la sociedad. Gloria a Dios, me metí en los montes a clamar, interceder, a suplicar a Dios en tiempos más difíciles de mi vida, aunque mi sentimiento en este tiempo fue sacudido, me golpeó mi corazón, lloraba, lágrimas, gloria a Dios, porque tenía mucho tiempo, tengo como 14 años casi en el Evangelio y todavía no he orado con una persona. Y ¿sabe qué? Cuando en este año comencé a orar con una persona y pasó unos cuantos puntos, mi corazón se abrió y tenemos una distancia, le dimos un tiempo, gloria a Dios, y eso me sacudió el corazón porque mis sentimientos revivieron. Porque yo soy una persona que amo a Dios, amo la presencia y vivo entre los montes, orando, intercediendo, suplicando, porque la gente te ve ministrando, pero no saben la guerra que tú estás viviendo. No saben la guerra que tú estás viviendo con tu propia carne. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismos. Como tú hablabas ahorita. Sí. Tengo que cuidarme de mí mismo, de mi propio sentimiento. Y los sentimientos no se mueren, pero se someten. ¿Y sabes cómo se puede someter? Sí. Orando, suplicando a Dios. El mismo Cristo, dice en Hebreos 5, siguiente, Cristo en el día de su carne rogaba al que lo podía librar de la muerte. Sí, ¿quién lo podía librar de la muerte? Dios, su propio Padre. Entonces, él lo que estaba viviendo un momento tan difícil, en angustia, que ya estaba sintiendo el dolor. Y él, en su día de su carne, que se revelaba, le estaba pidiendo ruego a Dios. Dice que aprendió la obediencia, aunque era hijo de Dios. Entonces, para yo poder resistir este año, yo aprendí la obediencia. Yo aprendí a someterme a Dios. Yo aprendí a someterme a la voluntad de Dios. Porque si tú no te sometes a la voluntad del Señor, mira, tú puedes ser el hombre más usado. Tú vas a derribar, te vas a caer por el suelo. Y eso me mantuvo, gloria a Dios, este año, sometiéndome, obedeciendo a Dios, entrando en la presencia del Señor. Wow, digo, muy fuerte. Escucharte hablar sobre, como habló el apóstol Pablo, sometó pues a Dios, resistir a David de vosotros que huirá. Da a entender que de la única manera que tú puedes resistir es sometiéndote primeramente a Dios. Amén. Porque he visto mucha gente que comienza bien, orando, buscando a Dios, viviendo una vida en oración, pero no se someten. Aquel que no se somete es muy difícil que pueda resistir. Entonces, ¿cómo podemos ser resistentes? Vivir una vida para Dios, como dije ahorita, y sabiendo que tenemos que agradar primeramente a Dios. La obediencia le va a recordar a Jesús cómo venció a Satán en la cruz. Amén. Entonces, los desobedientes, Dios mío, se parecen mucho a Saúl, que no se someten a Dios, solamente quieren gloria y honra de los hombres. Entonces, Saúl le importó más la alabanza, que lo engrandezcan delante del pueblo, que vivió una vida para Dios. David fue mejor. David vivió obediente tanto en el campo como en el palacio, aunque pecó, falló, pero reconoció. Amén. Entonces, lo que te va a ayudar a reconocer que tú entiendas que tú amas mucho el Espíritu. David en una ocasión dijo, ministro, nunca quite de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo, la salvación. O sea, David entendía que palacio sin Dios no es palacio.
Escuche esto, reinado sin Dios no es reinado. Ministerio sin Dios no es ministerio. Wow. Lo importante es tener a Dios en tu vida. Escuche esto. El día que yo no sienta a Dios en un escenario, yo suelto esto porque yo entiendo que le ha sentido a mi vida, a mi ministerio, se llama Dios. Entonces, tenemos que pasar más tiempo amando el Espíritu. Estamos lejos del Espíritu nosotros. El día que estamos siendo usados en milagro cruzada, ese día nos volvemos arrogantes para el espíritu, con una altivez como Nabucodonosor, que decía, esto yo lo he edificado. Hello, tú no eres lo importante es el espíritu. Entonces, para tú poder vivir para Dios, tienes que morir primeramente. Sí. Una semilla cuando cae en tierra, tienes que morir para después nacer. Entonces hay gente que está como Nicodemo, que están vivos pero no han muerto. Hello, muere primeramente para que nazca de agua y del espíritu. Hay gente que ha nacido de la carne, pero no del agua y del espíritu. Wow. Hello, muéstrame las señales que tú has nacido de nuevo, los frutos, el amor, la bondad, la mansedumbre. Hay gente que solamente tiene manifestaciones de la carne. ¿Por qué? Porque no tiene manifestación del espíritu. Entonces, ministro, ¿qué está pasando con los Nicodemos de este tiempo? Que tienen mucha Biblia, mucho conocimiento, tienen mucha teología, han hecho cursos, pero no han nacido del espíritu. ¿De qué te vale en este tiempo saber Torah, saber tantas cosas, si no ha nacido del Espíritu? Hello, ¿qué le digo un profeta conocido? J.J. Ávila, vinieron los jóvenes. J.J. Ávila, nosotros hicimos un curso de teología, nos graduamos, mira, chequé aquí, mira, digo, excelente, eso está bien. Y le digo, pero ustedes fueron bautizados ya. Le digo, no, ok, todo lo que tienen que hacer es meterse para el cuartico, para que Dios también le entregue el Espíritu Santo y se gradúen con él. Porque hay gente que están graduados, saben mucha Biblia, pero no está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Hello, estoy hablando contigo. Hello, ¿de qué te vale teología si no conoces el Espíritu Santo? ¿De qué te vale teología si no conoces la presencia? Llama, tenemos tantos teólogos vacíos, sin esencia, sin gloria. Ay, santo, yo prefiero, Dios mío, saberme 3 versículos, pero tener el Espíritu Santo. No podemos vivir así, ministro. Entonces, no, ¿qué es lo que está pasando con esta generación? Esta generación se ha olvidado de los principios. Ay. Si yo no tengo principios, no voy a conocer esta generación. Esta generación se ha enfocado en unción, poder, autoridad y mucho conocimiento, como tú hablabas. Pero si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, no voy a conocer lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no tengo una relación con Dios, yo no voy a conocer la voluntad de Dios. Y quiero decirle a una generación que me está escuchando, dicen en Hechos, capítulo 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando hablo de la última de la tierra, estoy hablando de esta generación. Y te vengo a hablar en este día, gloria a Dios del cielo. ¿Sabe algo, profetas? Sí. Hay gente que quieren ser testigos de la gloria, pero no quieren ser llenos del Espíritu Santo. Hay gente que quieren que Dios lo use, pero no quieren que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Mejor quieren vivir en la carne y no quieren vivir en el Espíritu. Y quieren complacer más la carne que complacer el Espíritu. Y para yo recibir el poder de Dios, gloria a Dios, yo tengo que vivir en el Espíritu. Para que el Espíritu Santo venga sobre mí, yo tengo que ir a entrar en la intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de una relación. Y yo siempre digo esta palabra: para una mujer salir embarazada de un hombre, tiene que ir a la intimidad, tiene que ir al secreto. Y después al tiempo, en público, se revela lo que se manifestó en secreto. Y hay gente que quieren ser embarazada, gloria a Dios del cielo, de que del Espíritu Santo, de gloria, son tener una relación con el Padre. Y sabe, una mujer llamada María, que salió embarazada del Espíritu, porque tiene una vida de integridad, en santidad, en obediencia a Dios. Y sabe, para yo salir embarazado del Espíritu Santo, tengo que tener una relación con el Padre, pero primero tengo que estar en santidad e integridad delante de ti. Tengo que guardar la vagina. Esta mujer, gloria a Dios, era virgen. Y era, sabe que, y se guardó hasta que llegó el momento de ser embarazada. Y hay gente que quieren ser embarazados de Jesús, pero no quieren guardar la integridad como María. Dios hay mío. gente que quieren ver los milagros dentro, saliendo, manifestándose en los cuerpos, pero ¿cómo yo puedo ver el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo ver la manifestación de Dios? Es tener una relación con el Padre. Dios mío, lo que está pasando, me dice que hay gente que pasa, se le hace difícil someter la carne. Yo creo que no es difícil.
Si tú ves para Dios, el Espíritu te va a la fortaleza. Y yo creo, ministro, que esta palabra se le va a quedar en los corazones de muchas personas. El año se está yendo, pero hay gente que va a tomar esa palabra y la va a hacer suya. ¿Por qué? Porque toda esta batalla, toda esta guerra que tú has pasado en este mes, no ha sido fácil, pero sí posible porque Dios te da la fortaleza. Y yo creo que usted comparte este video. Eso que iba al canal Excelencia Cristiana. Quisiera alargar esta enseñanza, este estudio, pero el tiempo es corto en radio. Yo sé que fue de mucha bendición. Yo creo que usted se iba al canal, póngale los comentarios las palabras que más te impactó de este video. Gregory, de verdad que sí fue una bendición tenerte aquí. Ha sido una honra, de verdad que sí, más en estos tiempos finales aquí, que tú vienes con esta palabra. Amén. De vivir en el espíritu, de someter la carne. Eso fue una bendición. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todos los que emprenden en Cristo Jesús. Amén. Declaro expansión sobre tu ministerio, crecimiento, y que el año 2023 sea un año de aceleración para tu vida de una manera en especial. Así que, Amén, amén. so, okay, se pongan en los comentarios si quieres segunda parte, porque a mí me gustó este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y Gregory Sumán. Y esto fue la hora de la unción.